Ser mayor, dependiente o discapacitado en Castilla-La Mancha merece un esfuerzo extra por parte de los políticos a pesar de todo. Sí, en momentos de crisis precisamente es cuando todos tenemos que atender prioritariamente a quienes más lo necesitan. Hoy nos honra con su presencia en IMAX Televisión el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García, para hablar precisamente de esas políticas que se prestan en nuestra región y de cómo se están aplicando en nuestro territorio castellano-manchego. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Ya les comentaba que nos acompaña el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García. Gracias por Gracias a ustedes. acompañarnos. Es un placer que me den la oportunidad de poder hablar con todos nuestros vecinos, ¿no? Y con todos nuestros conciudadanos. Y además una cartera, la que usted lleva, muy agradecida. Es muy agradecida y muy exigente para uno mismo y para el propio Gobierno de Castilla-La Mancha, con el compromiso que tenemos con aquellos que más requieren nuestra atención en momentos complicados. Queremos hablar y conocer los dispositivos que tenemos en la provincia de Ciudad Real, los centros, la red de centros que funciona en Ciudad Real de cara a esas personas con discapacidad, para los mayores. ¿Estamos bien equipados en Ciudad Real? Pues mire, en materia de discapacidad estamos mucho mejor equipados que otras provincias en Castilla-La Mancha. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos desde el Gobierno es precisamente trabajar por intentar buscar el equilibrio entre todas las provincias en el conjunto de los recursos. En el ámbito de mayores, exactamente igual, es decir, tenemos que intentar buscar un número de plazas y un número de personas atendidas, atendiendo a cuántos usuarios esperan el servicio, pero por otro lado también desde las previsiones de cuántas personas de ese colectivo tenemos en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha. Y ha habido siempre un movimiento de la discapacidad fuerte, muy asentado, muy comprometido en esta provincia, y eso al final se traduce en la existencia de más asociaciones que en otros sitios y de más recursos. Y luego, por otro lado, también y de la misma manera, sí ha habido importantes inversiones que se han realizado y en este momento estamos realizando para atender las necesidades de la población. Si hablamos del colectivo de mayores, cada vez más presente en nuestra sociedad, que va envejeciendo, Sí. y según los últimos datos a una velocidad preocupante incluso. Sí. ¿Eso preocupa también a la Junta de Comunidades, que cada vez seamos más los mayores que necesitamos que se cubran nuestras necesidades? Yo creo que el poner de manifiesto que esa es una realidad y una realidad que requiere una solución, sería absolutamente ridículo el decir lo contrario. La sociedad europea es una sociedad envejecida, con poca tasa de natalidad, con un aumento muy importante de la esperanza de vida, y España, y dentro de España Castilla-La Mancha, tiene un aumento significativo de esa esperanza de vida. Castilla-La Mancha no tiene más tasa de envejecimiento que otras provincias o otras regiones de España. Pero Castilla-La Mancha sí tiene una tasa de sobreenvejecimiento, es decir, de personas de más de 80 años, mayor a otras comunidades autónomas en general yo le diría probablemente que está entre las 3-4 zonas de Europa con mayor tasa de sobreenvejecimiento posiblemente. Bueno, el director general, que está en IMAX Televisión, pero hoy ha tenido y tiene todavía una agenda muy apretada, ha estado recorriendo parte de la provincia, Puerto Llano, La Solana, que por cierto ha visitado el gran centro de atención a grandes discapacitados, que ahora lo va a gestionar AFAS, uno de los centros, creo que pioneros en Castilla-La Mancha en su prestación, en sus servicios. Bueno, el Centro de Discapacitados Gravemente Afectados lleva funcionando 2 años. Es un centro que fue financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que, como otros centros de nuestra región, lo que nació es con un modelo de intervención
que yo también le digo, es decir, si yo probablemente hubiera diseñado el centro, hubiera buscado espacios, por ejemplo, más bajos, porque yo creo que cualquier entorno residencial o ocupacional es preferible, por ejemplo, techos bajos que techos muy altos. ¿Por qué? Pues primero por la calidad del ambiente, segundo porque si además es un centro bien construido con buenas luces, pues no te requiere tampoco esa situación. Y en tercer lugar por un tema de eficiencia. Yo creo que este es uno de los grandes cambios que tenemos que incorporar en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, como lo tuvieron que incorporar nuestros padres después de momentos tan críticos a mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, hay que buscar el sitio donde el pan es más barato y hay que buscar el sitio donde la leche es de calidad pero es más barata y hay que buscar cómo se ahorra energía. Y uno tiene que construir inmuebles pensando en cómo puede hacer ahorro energético y uno tiene que construir inmuebles pensando en cómo puede hacer ahorro en el conjunto de los suministros para poder tener el mayor tiempo posible la calefacción y además las mejores condiciones y poder tener la mayor iluminación posible en las mejores condiciones y lo más barata posible. Y para poder soportar los recortes que también habrán llegado a su cartera, no sé si se pueden mantener todos los servicios que presta la Junta con los nuevos presupuestos, con los recortes, con la situación económica a la cual no es ajena, lógicamente, esta región. Mire, se puede, y yo sé que cuando esto se comenta hay mucha gente que dice es imposible que se pueda dar más calidad con menos dinero. Yo le tengo que decir que es verdad, es decir, tú puedes hacer, como ha hecho este gobierno, un programa de podología en el ámbito rural en donde mantienes en líneas generales el número de intervenciones y te cuesta 600.000 euros menos. Es posible. Y tú puedes aumentar la calidad en tus residencias de mayores porque hemos pasado, fíjese, a que 7 de cada 10 tengan un certificado de calidad, a que la tengan 10 de cada 10 en un año de gobierno. Y esto es mérito del propio sector, de su compromiso importante, tanto el sector con ánimo de lucro como el sector sin ánimo de lucro, pero es posible además el adecuar los precios a una distribución eficiente de los recursos. ¿A coste de? Pues a coste de precisamente el tú determinar exactamente lo que necesitas. Esto es como una familia. Usted puede ser un padre de familia, usted puede tener su empresa y si a usted le va muy bien, usted puede llegar hasta a la conclusión, fíjese lo que le digo, de decir, pues yo a mi hijo que está en paro yo lo coloco. Y me da igual, es decir, sé que no lo necesito, pero yo le doy una nómina. Pues mire usted, es decir, aquí hay recursos que en un momento determinado no eran necesarias, necesidades que estaban determinadas en los pliegos de condiciones. Y en otros casos era simple y llanamente distribución de esos recursos, humanos o materiales. Le pongo un ejemplo, la comida. Uno cuando es controller o uno cuando lo que hace es trabajar en la gestión, uno sabe lo que cuesta la materia prima de una residencia. La materia prima de una residencia, se lo puede usted preguntar, por si me equivoco, para que me corrijan, a cualquier empresario de residencias de toda España, es decir, a cualquiera. Y los controllers te dicen, con buenos menús equilibrados, tú no tienes por qué gastarte más de 3,8 euros. Si tú te gastas 11 en materia prima, es que compras mal, es que si no compras mal, utilizas más las cosas, o es que no haces una dieta equilibrada y a lo mejor estás metiendo más cosas de las que no debes en la dieta, o directamente estás a lo mejor haciendo comida de más y la estás tirando luego. Entonces, si tú introduces elementos de control en las cosas, uno puede generar muchísimo ahorro. Fíjese, le voy a poner otro ejemplo. Hay residencias que se han hecho contratos a 40 años en esta región. Residencias que tienen un coste de hasta un 40% superior a lo que a mí me costaría contratarle a cualquier propietario de una residencia de mayores en nuestra provincia de Ciudad Real. En Ciudad Real capital, usted como padre de familia, ¿usted pagaría 70 euros por algo que puede comprar por 49? No lo haría. Entonces, ¿para qué te metes a un contrato a 40 años para pagar 70 euros al día? No tiene ningún sentido. Tú eso lo haces cuando no tienes un inmueble en donde llevar a alguien. Entonces dices, es que tengo que hacer inversión en el inmueble porque no tengo dónde llevarle. Pero es que en esta región 3 de cada 10 camas están vacías. Están vacías. Entonces, si 3 de cada 10 camas están vacías, ¿qué sentido tiene hacer determinados inmuebles? Y ya no le digo nada si son pequeños, que son ineficientes, cuando tú lo que estás haciendo con eso es condenar al empresario a que no pueda desarrollar su negocio. Machacar a la entidad sin ánimo de lucro porque le rompe sus planes y machacar tu economía
porque estás pagando de más por cada uno de los servicios que prestas. Entonces, claro que se puede. Le iba a preguntar si se van a construir más inmuebles. Veo que no, que sobran, no sé si inmuebles, pero sí camas que de momento no están ocupadas. Dentro de los proyectos para este año, ¿hay previsto levantar nuevas residencias en Castilla-La Mancha? No sé las que tenemos aquí, el censo no lo tengo en la provincia de Ciudad Real, si son muchas o pocas. ¿Se tiene previsto hacer algo más en pro de los mayores? Sí, yo creo que la primera prioridad en pro de los mayores es ayudar a los mayores que más lo necesitan. Y el mayor que más lo necesita es el mayor dependiente. Para eso hemos decidido todos los españoles que tengan un derecho subjetivo. Y hemos creado la ley de dependencia. Y esa es la prestación que hay que garantizar, el servicio a la persona que es dependiente. Y dentro de lo que es el servicio mejor a la persona dependiente, yo coincido plenamente con el informe preliminar que salió en medios de comunicación del Tribunal de Cuentas. Le puedo decir hasta la página y el párrafo, es la página 30, el último párrafo. Y él dice, el Tribunal de Cuentas en 7 líneas, esta prestación económica de cuidados en el entorno familiar corre el riesgo de estar convirtiendo la dependencia en un sistema de subsidios sociales, contrariando el espíritu que se pretendía con la ley. Y estoy de acuerdo, íntegramente suscribo todas esas líneas por parte del Tribunal de Cuentas. Porque uno de los efectos de que en 7 de cada 10 casos tú a alguien le des un dinero para que haga lo que ya estaba haciendo antes del 2007, que era cuidar a su hijo, cuidar a su padre, o cuidar a su madre, o cuidar a su hermano, en la mayoría de los casos, porque es lo que estaba haciendo antes. Lo estaba haciendo antes en función de las obligaciones que el Código Civil y las propias obligaciones morales que tenemos cada uno se había impuesto. El que tú dediques la ley de dependencia a eso, a pagar lo que antes uno hacía por convicción moral o incluso por convicción jurídica de cuáles eran sus obligaciones para con sus progenitores o como progenitor para con sus hijos, eso lo que supone es cargarte los servicios sociales profesionales, cargarte el trabajo en servicios sociales. Porque si hoy hay un 30% de plazas vacías en residencias, y esta es una gran preocupación del gobierno y por supuesto del sector, es porque la gente se ha llevado a los mayores de la residencia, porque ha preferido que le dieran una prestación económica para cuidarlos en casa. La gente ha sacado a sus mayores para llevárselos Esto a casa. Esto ha pasado, y esto no es un tópico. Esto no es un tópico. Usted puede hablar con la presidenta del sector con ánimo de lucro Artecan o con la presidenta o la secretaria general del sector sin ánimo de lucro Acescan, y usted podrá ver cómo es algo dramático el ver y el comprobar y el constatar que en vez de esta región fortalecer un sistema de prestaciones sociales bueno, sólido, competente, lo que ha hecho es generar a través de una legislación que no estaba pensada para eso, crear un sistema que lo que ha hecho es cargarse el trabajo en servicios sociales. Le quiero preguntar por la ley de dependencia que se creó como algo muy ambicioso para cuidar, ¿no?, a los dependientes y al entorno, que ha tenido sus altibajos. No sé en qué momento se encuentra el desarrollo de esa ley. Pues vamos a ver, la ley de dependencia y su ejecución es, porque me entiendan todos los castellano-manchegos, es un Titanic. Un Titanic, un barco enorme en el que cuando tú ves el iceberg y ves el gran problema que tienes, y es que era absolutamente inviable en términos económicos, tal y como estaba configurada y ejecutada, pues de alguna manera tienes que virarlo, pero el virarlo es muy lento. Al Titanic le pasó lo que le pasó porque era muy grande, muy pesado y necesitas muchos metros para virar, y para virar poco a poco. Y esto es lo mismo, es decir, cuando en el sistema de dependencia entran un 37% más de gente de la que debería entrar antes del 2016. Cuando tienes sin pagar a la Seguridad Social más de 1.000 millones de euros a nivel nacional de todo lo que eran los cuidadores informales, las altas a la Seguridad Social. Cuando en ese sistema de dependencia tienes que cambiar prácticamente al año el baremo, porque te das cuenta que, perdónenme coloquialmente la expresión, que la has cagado. Que la has cagado, que has hecho un baremo que está mal hecho. Y que como está mal hecho, entra, pero no porque la gente defraude, sino porque tú políticamente has hecho mal las cosas, has hecho un baremo que está mal. Y que además, en vez de hacer como hace todo el mundo serio, como hace el ámbito anglosajón, y es poner en marcha primero una experiencia piloto de 2 años para ver cómo funciona, como estamos en periodos electorales lo quiero meter aquí, a saco, de repente, rápido, venga. ¿Eso qué es lo que conlleva? Pues lo que conlleva es errores. Porque todos nos tenemos que formar, todos nos tenemos que preparar, todos cualquier herramienta tenemos, pero si el primer día que tienes que utilizar la herramienta ya genera un derecho subjetivo,
pues evidentemente lo que genera es una distorsión. Por eso hoy, claro, pues yo me imagino un alemán cuando ve los datos de dependencia de España, y máxime cuando esos datos saben que nosotros nos hemos copiado en el sistema de dependencia de ellos y en el austríaco, y entonces dicen, vamos a ver, ¿cómo es posible que esta gente tenga un 37% más de dependientes que tenemos nosotros? O nosotros, es decir, nos cuidamos nuestra salud muy mal, quiero decir, o ahí pasa algo raro. Claro, las decisiones estructurales para cambiar las cosas conllevan cambios, y esos cambios son muy lentos, se van ralentizando, pero evidentemente tienen que prestarse. Usted coge la estadística de dependencia y usted puede comprobar cómo este gobierno, lejos de lo que se ha dicho, no ha cerrado servicios de centros de día. Lo que ha hecho es no pagar las plazas que estaban vacías en centros de día. Este gobierno lo que no ha hecho es quitar plazas a dependientes en residencias de mayores. Este gobierno lo que ha hecho es decir que el que tiene que acceder a una residencia de mayores es el dependiente, no una persona válida. Los válidos son para que estén en su domicilio, como regla general. Es la persona dependiente, que es la que más lo necesita, que es la que necesita el apoyo en su vida diaria, el que tiene que acceder a una residencia de mayores. Y como la priorizas, tienes 1000 personas más mayores en residencias en un año y medio de gobierno. Y este gobierno lo que hace es, en teleasistencia, en ayuda a domicilio, hacer un trabajo serio para intentar que el servicio profesional prime sobre otro tipo de prestaciones que entendemos que lo que pueden generar es un efecto paralelo, como es la destrucción de empleo en el ámbito de los servicios sociales. Y no siempre, a lo mejor, dar la atención que requiere la intervención de la persona, lo cual no quiero decir con esto que no sea, como regla general, buena la atención que pueda recibir de su cuidador, sí, pero seguramente lo que necesita la persona a lo mejor son atenciones y cuidados distintos a los que el propio entorno familiar en algunos casos puede requerir. Me ha convencido la ilustración de la respuesta a esta pregunta, lo del Titanic, y luego el segundo comentario que no voy a repetir, pero que lleva mucha razón en ese sentido. Bueno, preguntaré también por los discapacitados. ¿Sí? ¿Con qué políticas se encontraba usted? Porque lleva con esta dirección, esta cartera, sí, desde 2011, que vamos a hacer enseguida 2 años. ¿Qué se encontró y qué ha cambiado hasta la fecha? Si hablamos de los discapacitados, también un sector muy especial, que a usted le toca especialmente. Pues mire, en el ámbito de discapacidad, en general, Castilla-La Mancha tiene una red de recursos que como punto de partida puede ser suficiente con una adecuada gestión y hacer una redistribución de sus efectivos correcta. Me he encontrado con un desequilibrio en la forma en la financiación de esos recursos. Y eso es lo que llevamos durante 2 años viendo, solucionando, con muchísimo diálogo con el sector, y yo quiero en este sentido agradecerle profundamente al sector, concreto al CERMI Castilla-La Mancha, con quien la interlocución es diaria prácticamente para el análisis y para la solución de cuestiones que en el día a día se puedan plantear y para las cuestiones generales también. Había que acometer un equilibrio de los recursos financieros. Es decir, es una cuestión de igualdad. La persona de Almagro tiene los mismos derechos que la de Torrijos. Y la persona de Abengibre tiene los mismos derechos que la de Guadalajara. Y por lo tanto, uno puede pensar que un precio de un recurso puede ser algo distinto porque, hombre, no todos los inmuebles son iguales, por ejemplo. Y es verdad que puede haber algún sitio que algún producto pues pueda costarme más que en otro, pero las diferencias no pueden ser de que en un sitio me cueste algo un 80% más que en otro. Porque cuando tú pagas a un municipio o a una entidad mucho más para la gestión de, imagínese, por ejemplo, una vivienda que en otro sitio, pues lo que estás generando es una desigualdad. Porque si lo que estás haciendo es dotar de proyectos complementarios a este y a este no, esto es una desigualdad. Porque el de Guadalajara tiene los mismos derechos que el de Cuenca y el de Toledo que el de Ciudad Real. Y si no es por el proyecto, sino porque es, por ejemplo, porque aquí pagas más dinero que otro a los trabajadores, pues es otra violación del principio de igualdad. Porque el auxiliar de Albacete tiene que cobrar lo mismo que el auxiliar de Ciudad Real.
¿Eso ocurre? Y por lo tanto, esto en algunas ocasiones pasaba y había proyectos muy financiados en unos sitios, proyectos en otro. Entonces, lo que hemos hecho, y es a lo que caminamos, es a generar una horquilla en cada recurso de un precio mínimo y un precio máximo, y cuando en concurrencia, otra modificación importante, hemos pasado de concesión directa a la hora de subvencionar proyectos a concurrencia competitiva. Cuando tú financias un proyecto, lo haces en base a esa horquilla. Y lo que sí que estamos haciendo es con mucha sensibilidad, con mucha empatía, pues saber que esas situaciones no siempre es culpa, y probablemente la mayoría de las veces, si no todas, no es culpa de la entidad o del órgano gestor, es del órgano político que ha decidido aquello. Lo que hay que hacer es todo eso, irlo haciendo poco a poco para que las cosas se puedan hacer sin perjudicar a quien realmente más queremos y más necesitamos, la entidad y el gobierno. ¿Estaba todo manga por hombro cuando ustedes llegaron? No, tampoco, quiero decir... ¿Había tanto desequilibrio? No, vamos a ver, lo que no quiero tampoco es que se interpreten mis palabras como que las situaciones excepcionales o coyunturales que se pueden producir, que las ha habido y unas cuantas, eran la regla general, ¿no? Pero las ha habido. Pero esas situaciones que son coyunturales son mucho dinero. Son mucho dinero. Porque la gente tiene que saber que atender a una persona, por ejemplo, con discapacidad en una residencia supone una inversión para los castellano-manchegos, porque lo pagamos los castellano-manchegos. No lo paga el director general de mayores, discapacidad y dependencia. Lo pagamos cada uno de nosotros. Lo pagamos cada uno de nosotros con nuestros impuestos y con la confianza que damos el gobierno para que los distribuya entre quien más lo necesita. Pues podemos hacer inversiones de hasta 2.500 y 3.000 euros al año. Perdón, al mes. 36.000 euros a un año. Otras residencias, 1.800 euros. Otras, 1.500, dependiendo de la necesidad de la persona. Tiene que saber que una vivienda que tú financias a una persona con discapacidad, pues tú puedes estar haciendo una inversión de 14.000 euros todos los años. Entonces, las cosas no son gratis. Las cosas nos cuestan a los castellano-manchegos mucho dinero. Por eso hay que tener claridad de que entren en los recursos quienes más lo necesitan, de manera prioritaria, y de que en todos los sitios paguemos por los recursos lo mismo y con iguales criterios a la hora de atender. Ahora que el Gobierno regional, y lo estamos comentando en los medios de comunicación, ha alcanzado el déficit por el cual se apostaba en el inicio de la legislatura, ¿se puede hablar de nuevas inversiones? Es decir, su visita a la provincia de Ciudad Real, Puerto Llano, Las Solanas, Ciudad Real capital, ¿viene en su cartera con alguna buena noticia? Pues... ¿Me puede dar alguna primicia? Ya le pido un titular para que mis compañeros luego en informativos lo cuenten o lo contemos. Yo, mire, lo digo siempre, tengo mis virtudes y mis defectos como todo. Pero yo creo, y hago halago de eso, de que una de mis virtudes es que soy lo que una persona ve. No viene a prometer nada. Soy nada. Transparente. Y yo creo que esta legislatura tiene dos fases muy concretas. Una de poner orden, una de ajustar lo que ingresamos a lo que gastamos, de por lo tanto saber cuál es nuestro punto de partida para poder, como en cualquier familia, en cualquier casa, saber qué es lo que puedo disponer priorizando al que más lo necesita, y a partir de ahí la reconstrucción de las cuestiones que en un momento determinado lo requieren y la construcción de lo que nos hace falta. Desde luego que este gobierno tiene muchos planes y muy buenas noticias, pero como la población castellano-manchega y todos estamos muy escarmentados ya de las buenas noticias, yo creo que caminante no hay camino, que el camino se hace al andar, y es mejor una imagen que 1.000 palabras. Es mejor el miércoles que viene que todos ustedes puedan conocer la nueva residencia de Azucaica en Toledo, con capacidad para 160 personas, y en donde, mire, sí le voy a dar una primicia. Al final me lo cuenta. El contrato de Azucaica ha supuesto un ahorro millonario, porque la entidad adjudicataria sensible, comprensiva de nuestros argumentos y de nuestras posiciones, y corroborando además que lo que le planteamos se podía gestionar de manera distinta y además con menos dinero, lo que ha sido es capaz de montar un proyecto que lo vamos a abrir, va a ver su luz y va a producir un ahorro millonario de euros para todos los castellano-manchegos, que luego puede servir para dar nuevas plazas en la vivienda tutelada de Fuensalida, como hizo la presidenta hace un par de meses o 3,
porque sí que hemos crecido en Ciudad Real. No es que hayamos quitado plazas, hemos aumentado los dispositivos de discapacidad en Ciudad Real, porque hemos aumentado en Socuéllamos plazas de daño cerebral sobrevenido. Lo tiene que saber la población. Porque hemos aumentado en Ciudad Real las plazas de viviendas para personas con discapacidad. Lo debe de saber la gente de Ciudad Real. Y porque hemos, de la misma manera, aumentado nuestros recursos de profesionales en determinados centros de atención temprana, para que los niños de 0 a 3 años, que es cuando nuestro cerebro se está modulando y es cuando hay que hacer el mayor esfuerzo para intentar que hagan un progreso, que además nos ayudará a todos, porque requerirá por parte nuestra menores esfuerzos en otro orden y en otro nivel en el futuro. Pues precisamente para esos niños y para esas familias que requieren esa especial atención de 0 a 3 años, hemos aumentado profesionales, en la región en general y en la provincia de Ciudad Real en algún caso. Le prometo un resumen exhaustivo de lo que me ha contado, de esa primicia, esas buenas noticias que parece se van reproduciendo poco a poco. Eso es un indicador de que parece que estamos remontando o las cosas se empiezan a hacer de otra manera después de conseguir pues el esfuerzo que hemos tenido que hacer para llegar a ese déficit en Castilla-La Mancha, que tiene que repercutir de alguna manera y tiene que empezar ya a remontar esta región. Si no es ahora, tiene que ser ahora. Se habla siempre en los últimos días, en las últimas semanas, que será el último semestre cuando por fin veamos luz en este camino de la crisis que se está haciendo muy largo, director. Por supuesto, muy largo. Se hace largo y además esto es como una cascada, es decir, se hace largo para el Estado, el agua cae y se le hace largo a la comunidad autónoma. Y el agua cae y se le hace largo a las entidades locales y a las entidades privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Y se le hace largo a los trabajadores. Y cuando ya llega abajo, llega al lago, a la laguna, pues a los ciudadanos. Lógico, se nos está haciendo largo a todos. Pero esto es algo que era imprescindible. Nadie puede mantener un nivel de vida que no le corresponde. Y nadie puede gastar más de lo que no puede gastar. Es decir, tú puedes rehipotecar tu casa, sacar una segunda hipoteca, sacar la segunda tarjeta de crédito, decirle a tu mujer que se abra otra tarjeta de crédito, que luego además no sé qué supermercado te dé otra tarjeta para que compre a plazos. Y tú puedes seguir tirando mientras te van dando tarjetas, mientras te va dando alguien un contrato de préstamo. Pero al final, cuando el del banco ya llega un día y te dice, mira, primero que yo ya no tengo tanto dinero como antes para darte, y lo necesito para sanearme yo porque he hecho las cosas mal. Pero en segundo lugar es que además no me fío de ti. Que es que no me fío de ti, que me lo vayas a devolver, que llevo mucho tiempo diciéndote que no estás haciendo tus deberes y que no me devuelves ni los intereses, que es que esta región paga 1 millón de euros diarios de intereses de deuda, que son 167 millones de las antiguas pesetas cada día. Claro, pues cuando eso te pasa es cuando te produce la parálisis y entonces claro tienes que decir, a ver, ¿qué es lo básico? Y esto es lo que ha hecho nuestra presidenta, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo importante en este momento? En donde tengo las 4 tarjetas de crédito, la hipoteca, la rehipoteca, y ya me dicen que no hay más. Pues lo primero que hay que hacer es garantizar lo básico. Y en segundo lugar, ganar la credibilidad para que cuando además el sector financiero tenga mayor capacidad de crédito y los fondos de inversión tengan mayor confianza en nosotros, digan, esta gente cumple lo que promete, esta gente ya devuelve sus deudas. Esta gente devuelve sus obligaciones y, por lo tanto, tú puedas remontar. Y con eso empieza a remontar ingresos. Lo tenemos que dejar aquí ya. Espero se le haya hecho corto, no largo. Cortísimo. Este encuentro con IMAX Televisión en esta entrevista. Cortísimo, se lo puedo asegurar. Yo le invito a que cuando vuelva a Ciudad Real se pase por esta ya su casa, Encantado. para seguir hablando de estos colectivos, de esa cartera que tiene entre manos, que es muy importante. Esperemos de verdad que se acorten plazos, se acorten plazos por el bien de todos. Juan José García, director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Y a todos ustedes les esperamos, como siempre, saben, en 7 días con más hombres y mujeres de La Mancha, aquí en la entrevista de IMAX Televisión. Muchísimas gracias.